Te devolviste para acá. Hola, Hola Connie, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, aquí. ¿Me escucháis bien? ¿Sí, tú me escuchas bien a mí? Perfecto. Ya, lo que pasa es que andan muchos autos afuera porque levantaron la cuarentena acá, así que la gente salió desatadamente y se escuchan Ah, muchos súper autos, por bien. si acaso. Sí, Ya. mucho autocuidado. Ay, sí. Claro, un besito. Ian, ya. Hoy estamos en nuestra segunda clase de TOEFL. Vamos a revisar el writing y aprovecho de recordarle a todas las personas que se conecten que lo más probable es que este video no se guarde porque mi celular no es muy amable y no guarda los live como IGTV. Así que si tenían algún amiguito que quería ver esto después, porfa avísenle que se conecte ahora para que puedan aprovechar toda la información que vamos a compartir. Ian es profesor de inglés y también ha preparado gente para rendir el TOEFL. Yo di el TOEFL para una visa estudiante y ahora voy a darlo de nuevo para una Working Holiday Australia cuando el virus me lo permita. ¿Cierto? ¿Cuándo lo dais? ¿En un mes o no? Sí, no me acuerdo si el 10 de junio o el 13. Pero en una sede o en tu casa. Se supone que en una sede, porque no sé si me tinca la opción de hacerlo desde mi casa. Y Igual es bien carito. tampoco he hecho como la evaluación a ver si cumplo con los criterios y todas esas cosas. Claro, Así que tienes que ver eso primero. sí, bueno, voy a ver si me corren o no la fecha, pero esa es la que tengo hasta ahora por lo menos, en un mes. Ya. No te va a ir Y bien, en todo caso. siento que no sé nada, pero por lo menos tengo que sacar solamente el mínimo, como 32 puntos. No, si te va a ir bien. ¿Cuánto fue que te viste la vez pasada? ¿90 y? 94 creo, por ahí. Pero no hay nada que Ya, preocuparse. pero estudié como loca. En verdad pagué un curso como de 6 meses que me costó la vida, pero bueno, algo me debo acordar más estas clases que me refrescan la memoria. Sí, pues siempre ayudar. Oye, estoy buscando mis apuntes de la clase pasada, pero no los encuentro, así que voy a partir una hoja nueva. El writing lo estamos haciendo después del speaking porque eran un tipo de habilidad que me dijiste. Productiva, de producir, Productiva. lo que tú, sí, productivas. Ya, habilidad productiva. Que se tiende a pensar que son las más difíciles, porque son las que tú generas, más que las que tú Ajá, percibes, que son las otras dos. ya. Oye, ¿y en qué consiste la sección de writing en el TOEFL? Mira, esta sección no es la más larga, es la tercera más larga después del listening, y son 55 minutos. Yo estuve leyendo, no sé si se hicieron cambios recientes, que decían que eran 50, pero yo tengo entendido que son 55, incluyendo las instrucciones. Ya, Ya, entonces hablamos de 55 minutos, donde tienes 25 minutos para el componente independiente, que vendría siendo lo que vamos a hablar ahora, y después el componente integrado, que ya lo vamos a hablar después. o sea que son 55. dos partes, independiente e integrado. Sí, independiente e integrado, en ese orden. Ya, súper. Voy anotando. Sí, entonces hablamos bueno, entonces anoté un par de recomendaciones generales antes que hablemos de las dos tareas que te dan en el TOEFL. Lo voy leyendo y Ujú. les voy a ir contando. Bueno, lo que hablamos en la clase pasada, que fueron las transiciones, estas linking words que hay que tener antes de empezar la prueba, que sobre todo acá en la parte escrita es muy importante porque cuando hablamos no importa si repetimos las ideas, de repente se puede entender que es para dar énfasis cuando hablamos y Ok. repetimos. Pero en escritura es muy importante usar un lenguaje muy variado y también como ellos te dan un cierto tiempo de preparación y tú tienes tiempo para escribir, esperan que tú puedas como ampliar tu léxico y por ende no estés repitiendo las mismas palabras. Entonces, como hablábamos Ya. en la clase pasada, es muy importante que ya tengas como reemplazos para el but, el because, el in conclusion, que vayas ya preparado con unas dos o unas tres palabras más para que puedas ir ampliando el vocabulario a medida que vayas escribiendo. ¿Podríamos recordar cuáles eran esas tres palabras que tú recomendaste? Ah, sí, mira, la primera para el BAT dijimos que estaba however, pero igual ahí hicieron el alcance y que es súper correcto, que el however no es más formal, pero obviamente le da un poco más de complejidad al BAT.
claro. Entonces podríamos Mira, alguien nos contar está con un viendo desde La Pega. Dice, ojalá no me cachen. Gracias, Nilton. éxito. Ya, Entonces entonces tenemos el el, however no es más formal, pero es no, distinto. pero un poquito más amplio, o sea, un poquito más complejo, por así decirlo. Tenemos Ok. el nonetheless, que se escribe none de less, no sé si lo ¿Ya? podrás, a ver, lo voy a tratar de escribir ahí. Tenemos el nonetheless, ¿Eso es una palabra o son tres? es una junta. Ah, esa era tu palabra favorita, ¿no? No, la mía, la favorita era notwithstanding. Notwithstanding, ¿verdad? Sí. Qué Y complejo. también está una variación de nonetheless que vendría siendo nevertheless. Sí, esa la había escuchado. Déjame The bajar, no topic. puedo. Pero no puedo bajar. Ya, bueno, no importa. Entonces, Es estas que esto palabras me... son como para subirle el pelo un poco a lo que estamos escribiendo y ojalá tener más puntos. Sí, es que el lenguaje, el léxico es muy importante y como te digo, tal vez en muchas oraciones, tal vez en una, aunque yo no lo ocuparía, tal vez en una puedes ocupar el but, pero después no la puedes volver a ocupar porque se supone que tienes más vocabulario. Existen muchas Ya. otras, como las que anotamos ahí. Entonces esas serían como para el but, para el because dijimos que estaba for the reason that, Ujú. y después hablamos de conclusion, que tenemos in sum, to sum up, therefore, Therefore, sí. sí, therefore, bla, 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 que es como ¿Qué, consecuencia. qué pasa si yo, por ejemplo, escribo una de esas, escribo however, y lo escribo con una falta de ortografía? ¿Me quitan puntaje o no importa? No es que no importe, pero lo que yo me acuerdo cuando leí la pauta de corrección es que si tu error, o sea, obviamente muchos errores en spelling, que se le llama en ese caso, te van a bajar puntaje, pero si Ya, un error mínimo no influye en lo que tú estás hablando, no te bajan. Puedes ya. tener ciertos errores, pero si tu error ya es demasiado, por ejemplo, no sé, como que puede entender como que hay una omisión de letra, pero que tú Ujú. agregues o que después sigas con los mismos errores significa que no lo sabes. Más importante entonces no equivocarse como en la gramática, en armar las Sí, oraciones que en el escrito. que la idea sea potente, el spelling no es que no sea importante, pero pasa como a segundo plano en la corrección. Ya. Ya, entonces, bueno, eso en cuanto a transitions. También hablamos la semana pasada de la formalidad. Y en el writing yo siempre recomiendo que no ocupemos contracciones por ningún motivo, ni siquiera, por ejemplo, las que son más conocidas como el don't, el doesn't, que ocupemos siempre la estructura completa, do not, does not, y bueno, y recalcar que si esas las tenemos que ocupar completa, por ejemplo, por supuesto no tenemos que ocupar el gonna, el wanna, ninguna de esas. Ya. Muy, muy O importante. sea, nada como coloquial. Nada coloquial porque acordémonos que ambos son académicos, que la prueba en sí Ujú. es académica y las dos preguntas, bueno, ahí vamos a entrar más en las preguntas, pero en sí ambas apuntan a que tú respondas con un lenguaje académico, un inglés académico. Ya. También tenemos que tomar en cuenta que tiene que ser un lenguaje impersonal. Cuando hablamos de impersonal, eh, toca mucho que es un aspecto de la gramática que es un poco difícil, que es la voz pasiva. No sé si tú la conoces, Connie. Debería porque soy periodista, pero no me acuerdo cuál es la voz pasiva. Seguramente la sé usar, pero no me sé el nombre. Por ejemplo, en español la voz pasiva sería como yo compré un helado, la voz pasiva sería el helado fue comprado por mí. Ah, ya, ya, ya. Pones So, énfasis en el objeto, en lo que se compró en este caso, y no en quién lo compró. ¿y cómo sería eso? ¿I bought an ice cream? ¿O eso no Ah, es pasivo? I bought an ice cream, y en voz pasiva sería an ice cream was bought by me. ¿Y eso lo tenemos que usar? Idealmente porque, a ver, no es que no puedas ocupar, por ejemplo, el pronombre I. No es que no lo puedas ocupar, pero no puedes colocar todo el rato como I think, I believe, in my opinion. Ah, ya. Hay que tratar de alejarse de esos. ¿Y cómo te alejas? Diciendo, por ejemplo, en vez de decir I believe, puedes decir it is believed, se cree. Ok, En vez de yo creo, se cree que tanto, tanto. ya. Oye, se está conectando mucha gente, qué bacán. Nos están dejando unas preguntas. La Javi preguntó si las respuestas tienen que tener alguna extensión
específica. Sí, eso vamos a hablarlo ahora cuando hablemos de cada componente. Ya, bacán. Entonces, sigamos con cómo sería sentarnos a responder la parte de writing. Ya. Y bueno, y las últimas dos, sorry, que ya la abarcamos, que es la repetición de palabras, tratar de omitir la repetición de muchas palabras, y la puntuación, que es súper importante, que no en inglés, no, yo no sé mucho de gramática en español, pero en inglés al menos, una vez un profesor me dijo que al menos en una, por ejemplo, en una línea, tiene que haber al menos una coma, un punto. Si tú ya no tienes una coma, Sí, un punto, significa que tú estás como muy alargando la idea. Entonces, claro, bueno, igual que en español, pues si necesitas una pausa para una idea, agregas una coma. claro. Tampoco suelo exagerar, pero Lo bueno ahí, mientras, obviamente mientras están practicando, no mientras dan el TOEFL porque no les alcanza el tiempo, es que cuando mm, escriban algo, lo lean en voz alta y cuando se queden sin aire, así como, "Ah", es que ya hay que poner una coma. coma o un punto si es que empiezan a mezclar las ideas. Sí, cuando ya tienes Y una eso idea también les sirve finalizada, para punto. practicar a la vez el writing y el speaking. Sí, súper. Bueno, y ahora pasamos a ya las componentes. La pregunta independiente, que es la Ya, primera. Es la más larga, de hecho, la respuesta. ya, Espera, acá lo noté para no equivocarme. Sí, es la más larga. Hablamos como entre 250, 300 palabras. ya. Es la respuesta más larga del writing y por lo general acá te van a preguntar cosas como ¿Do you agree? Que des un advice, que des un consejo, que describas algo que es súper, entre comillas, como personal, como una opinión, más que nada. Ujú. En esta parte es la que te dan menos tiempo porque es como la más fácil, pero yo igual diría que es un poquito difícil porque tienes que como que venir con mucha creatividad. Y Ya. aquí es como, y acá pasa a ser fundamental el tomar notas. Bueno, en el otro componente igual, pero bueno, yo siempre lo que recomiendo es, por ejemplo, ya tenemos nuestra hojita y, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta que tengo acá, Connie, a ver si tú puedes y vemos Oh my cómo God. funciona. Ya, Por ejemplo, te van a pedir, describe el mejor festival de Sudamérica, ya. dando razones de por qué es el mejor. ¿Qué crees tú que deberías tomar como en las notas primero? ¿Yo voy a escuchar algo o No, solamente... esta es la independiente, esta es la que tú lees las preguntas y lo que tienes en tu mente lo respondes. Ya, entonces vamos a intentar dejar guardado el video, Cristian, pero todo depende del ánimo de mi celular. Ojalá quieras. De todas formas, queda 24 horas en mi historia. Entonces, si tú me preguntas cuál es el mejor festival de Latinoamérica, Da eh, razones. ya, anotaría obviamente el nombre del festival, ¿Ya? eh, Sí. anotaría quizás cuándo fui al festival y por qué me gustó, ¿no? Y que esas serían las razones por lo que es importante o no. Claro. Acuérdate que tú tienes que responder a la pregunta que es ¿cuál es el festival más importante? Ah, ¿Será ya, entonces, relevante, será relevante como decir cuando tú fuiste? no. No, yo tampoco creo. Ya, entonces, el mejor festival de Latinoamérica y por qué. Nada, pues podría describir, puede ser que yo compare el festival al que fui con otros a los que no he ido para responder. Por ejemplo, Por ejemplo, decir que, no sé, que yo sé que Coachella es gigante en Estados Unidos, pero que Lollapalooza es gigante en Latinoamérica y por eso el Festival de Viña, pues Javier, no me hagáis reír. Y por eso es, es el festival que más me gusta, esa es una de las razones. Y después digo, porque además vienen muchos, no sé, muchos artistas internacionales y pude ver a Paloma Mami de cerca. ¿Algo así? mira, a mí me gusta tu respuesta, pero siento que dependiendo del nivel de inglés te puede salir como el paso en falso. Porque tal vez puedes Ya. como enfocarte tal vez en el Coachella. Y vas a empezar a describir el Coachella y no es el foco de la pregunta. La pregunta, por ejemplo, ya, si fuese el Festival de Viña, entonces tú anotas Festival de Viña, ya, por ejemplo. Las razones, no sé, puedes poner que tiene, puedes mentir, ojo, acá nunca te van a preguntar algo a ciencia cierta, con números, con estadísticas, nada.
tú puedes inventar toda la información. Entonces tú puedes colocar, no sé, Festival de Viña, 60 años de historia, por ejemplo. Eh, por lo general, como es largo, la gente recomienda los sitios web. Yo he leído hasta 3 razones de por qué ese Ya, festival es el más importante. Yo recomendaría 2 y tal vez dejaría como un tercer párrafo para contrastar, como dices tú. Si bien el Coachella es súper popular, pero el Festival de Viña, esto, ¿cachai? es bacán. Pero si yo lo hiciera, no mencionaría el Coachella. Oye, ¿y tengo un contador de palabras o cómo sé yo cuántas palabras Arriba te llevo? va saliendo. Es como, te parece la pregunta y es como si fuera un Word. La única diferencia Ya, es que no te va a corregir en nada. Entonces, lo ya. ideal, una buena práctica es, por ejemplo, que tú practiques en tu Word, desde tu casa, como sea, practiques y desactives el autocorrector Ujú. y el diccionario. Y después de que tú creas que ya escribiste tu ensayo y lo tomaste con el tiempo, porque lo ideal es que cuando practiquemos, practiquemos con el tiempo, 25 minutos, no más que eso. Obvio. 25. Eh, lo- sí, 25. Y de ahí cerramos. Y para Y de ahí, cerrar, o sea, sorry, y de ahí activamos esta cuestión del corrector para el que corrector. funcione. Sí, para que Oye, veamos dónde nos equivocamos. ujú. ¿Y hay alguna frase que yo tenga que usar para el inicio y para el fin? Así como había unas frases que uno se podía aprender de memoria para la sección de speaking. Sí, mira, por lo general en la introducción, lo que pasa es que ya, pero hablamos de las notas, entonces las notas van a ser súper importantes para crear nuestra introducción. Yo me acuerdo que un profesor, y que siempre ha ocupado esa técnica y siempre ha funcionado, es que él me dijo una vez de que la introducción era como tu ensayo entero, que tú tenías que mencionar todo. Entonces, Ujú. por ejemplo, empezamos siempre con una oración como que atrape al público, por así decirlo. Por Ajá, ejemplo, pucha, no tengo mucha creatividad en este momento, pero podría ser que es viernes. festival, festival de, claro, festival de Viña, conocido no solamente por latinos, también por europeos, no sé, una cosa así. Esa podría Ajá. ser como tiene que ser como cuando tú lees una revista y tú lees como esa frase que dice, oh, quiero leer este artículo. Una cosa así. Bueno, tú como periodista debes saber. Ujú. Sí, Entonces, es como un pincelado. claro, entonces ya tenemos esta catchy sentence. Lo ideal no es responder, por ejemplo, si te dicen, ¿cuál es el festival más importante y por qué? No es que tú pongas, el festival más importante es, lo puedes poner, pero en sí demuestra que hay como un dominio muy bajo del inglés. Ya. O sea, hay Es que darse unas vueltas antes de llegar a la sí, respuesta. A o sea, diferencia del speaking. claro, podrías decir como existen millones de festivales en el mundo. Punto. El Festival de Viña se destaca por su historia y por los invitados que trae cada año. Por esa Ya. razón, el Festival de Viña es el festival más importante de Chile. Y bueno, esa introducción, si tú te das cuenta, yo mencioné la historia que tiene. Entonces, en el primer párrafo yo voy a hablar de la historia. En el segundo párrafo voy a hablar de la otra razón que di, que eran los artistas que trae. Mencionó los artistas. Y al final vuelvo a mencionar que es el festival más importante de Latinoamérica. Y como te das cuenta, Ah, ya. si te das cuenta en esas 3 o 4 líneas que yo escribí en mi introducción, tengo mi ensayo completo. Y O ayuda sea que mucho, también si de repente te pierdes o te quedas como en blanco, puedes leer tu introducción y te acuerdas lo que vas vuelves a a la decir. introducción. Eso yo creo que es Mm. un muy buen tip, porque entonces tú tomas las notas, por ejemplo, tú puedes escribir ya, como título tú escribes Festival de Viña. Ya. Punto uno, la historia que tiene, 60 años, no sé. Segundo punto, los artistas que han venido, no sé, Ricky Martin, cualquiera. Ujú. Y tercer punto, no hay, puedes agregar otro o simplemente lo dejas en blanco. Lo Ya. pones en tu introducción, te acuerdas que tiene que tener una oración que sea llamativa, como existen muchos festivales alrededor del mundo, bla, 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 bla. El Festival de Viña es uno de esos, no solo por su historia, sino también por los artistas que ha traído, tales como, puedes mencionarlos o no, un punto y terminas con la última oración de tu, de tu introducción, que vendría siendo como tu thesis statement, como tu oración de tesis. Por esas razones y más, el Festival de Viña es el más importante. Y ahí te largas a escribir tu ensayo. Ok. Y Entonces, de nuevo, oh, sorry. para la conclusión, es una frase así también como
por esas razones y más, el Festival de Viña es el más importante, De hecho, pero puedes, parafraseado. ¿cómo que se llama? La introducción y la conclusión son en sí lo mismo. Por eso importa, por eso, por ejemplo, yo me acuerdo que si tú tienes 25 minutos, no está mal que tú te tomes aunque sea 5 para generar tus puntos, tus Ajá, notas. Lo ideal sí que cuando tú termines de tomar las notas, no las vuelvas a editar. O sea, si tú cambiaste de opinión mientras escribías, no sé, te quedarás hasta el final con esa idea, pero no tienes que cambiar. ok. Entonces, a lo que quería ir con eso es como te tomaste todo ese tiempo, hiciste tu introducción, en la conclusión tú básicamente vas a repetir. Por ejemplo, puedes colocar, en consecuencia, hay muchos festivales en el mundo, lo parafraseas, algunos se destacan el Festival de Viña se destaca por esto otro, y por eso es el más importante, relevante, y ocupas adjetivos para cambiar en sí la introducción. Ujú, ok. Pero es muy importante repetirlo para que no, ¿cómo que se llama? Acuérdate que no podemos introducir nuevas ideas en la conclusión. Ok. ¿De qué se trata el vivo? Ay, se me olvidó ponerlo como un pin. ¿Sí lo pusiste Estamos, o no? No. lo puse, pero no lo puse como También nos pin. quedó como pin. Soy un amateur, discúlpenme. Lo estoy buscando. Ahí lo encontré. Ahí, pin. Ya, ahí sí. Listo. Seguimos. Seguimos. Ya. Entonces hablamos del. Espera, que ahí había. No son 30 para el Independent y 20 para el integrado. Yo, la última vez que lo practiqué con un computador me decía que era 25 y 30. Tal vez lo cambiaron, no sé, Connie, ¿cómo fue cuando tú lo diste? Tal vez me estoy equivocando y con el tiempo. Según yo no, pero tengo mi computadora acá. Así que Podríamos lo voy buscarlo a... mejor para Yo lo no. reviso y Ya. lo decimos al final. Bueno, y también obviamente para volver a hacer hincapié ahí, cuando dividimos estos párrafos, es también empezar con estos linking words, que puede ser, como dijimos en la clase pasada, firstly, secondly, o in one hand, on the other hand, para que no Ujú, empecemos al tiro con la información, sino que tengamos estas transiciones. Siempre empezar con una transición. Eso no hay que olvidarlo. ya. No sé si ahí del componente independiente quedará alguna pregunta, Cody, o... No, no hay nada más que nos hayan preguntado Ya, ahí. Lo importante entonces es la extensión, no repetir mucho las palabras sí. y no usar contracciones y en la introducción poner como una pincelada de todo lo que se va a hablar y eso mismo lo puedo usar como un recordatorio si de Ah, repente me quedo en blanco. ojo, esa recomendación yo la doy como porque a mí me la dieron y a mí me funcionó y yo he visto otras personas que le han funcionado, pero no es que sea un requerimiento de ETS, ¿cachai? Ya. De la compañía, sino que siento que te ayuda mucho porque la introducción es la parte más importante. Ayuda. Mira, acá estoy en la página del TOEFL y dice que el integrated son 20 minutos y que el independent son 30. Ah, ya, sí, entonces está en lo Lo correcto cambiaron ahí. ahora. Sí, yo me acuerdo que era diferente hace no mucho tiempo, pero hace un tiempo era diferente. Ujú, sí, Bueno, sí, yo entonces también me menos acuerdo que tiempo para escribir. sí, son solo 20 minutos y el otro son 30. El otro es el que vamos a revisar ahora, ¿cierto? Sí, es el más larguito y bueno, el Ya. más difícil, por así decirlo. Ay, ya. Entonces, el independent. El, no, ese fue el que vimos recién. Ah, por eso, el independent son 30 Ah, sí. minutos, el más largo es el otro ahora. No, espera, a ver. ¿No era al revés o no? Bueno, tú tienes la información ahí, yo se me va de repente lo Sí. oye. No, yo estoy en la página del TOEFL, donde uno Ah, se ya. crea su usuario para poder dar la prueba, y el integrado son 20 minutos y el independiente son 30. Así que el que Ah, ya. acabamos de ver son 30, ese es el más largo ahora. Ya, el más largo. Sí. Igual, mira, igual me hace sentido que sea porque, bueno, es que todo depende de tu nivel de inglés. Para mí esta parte, el independent, no es tan difícil porque a mí me gusta escribir. Pero yo Mm, considero que el otro debería tener más tiempo, pero bueno, son las reglas de ellos. sí, como ellos quieran. Nos están preguntando también cuáles son los canales de YouTube
que recomendamos para prepararse. Yo tengo dos. Uno que es Ah, sí. TST Prep, y el otro es la, a ver, espérame, la lingua marina. Esos dos son los que yo uso. Y de hecho, el ETS también tiene su propio canal. No sé si el canal es ETS o es TOEFL IBT, pero tiene su canal y suben experiencias de gente y hablan como de recomendaciones. Igual lo encontré bueno. Pero lo único malo que está 100% en inglés. Se llama TOEFL TV. Ah, ya. Pero creo, si no me equivoco, están todos los videos en inglés. Entonces una persona con un nivel bajo, no sé si tendrá subtítulos. Así que A ver, voy a abrir un video. Tiene subtítulos en inglés. una buena ayuda Sí, una buena ayuda para para escribir mejorar también y el poder leer. listening. Mm. Sí. Ya, entonces, esas son las recomendaciones de YouTube. Igual cualquier duda que tengan después nos pueden escribir por interno para recordarles cualquier cosa que Sí. necesiten. Y también pueden tomar clases online con Ian, clases particulares. Haciendo publicidad. Chan, chan. Ya, Ya, bueno, ahora pasamos a la otra, sí. a la integrated. Ya, entonces, Ya. como hablábamos la semana pasada, las integradas son las que incluyen más de una habilidad. En este Ujú. caso, antes de escribir, tú vas a tener que leer y vas a tener que escuchar algo para recién poder escribir tu ensayo. Ya. Es un ensayo mucho más corto que el anterior. Hablamos que puede ser de 150 palabras hasta 225, más o menos. Desde 50, 150 150 a a 225. Ya. 225. Es un ensayo mucho más corto porque en sí no es un ensayo propiamente tal, pero igual necesita una estructura. Ya. Entonces tú lo primero que vas a hacer, te van a dar las indicaciones de la prueba, ahí todo con el tiempo, todo, y te van a mostrar un passage, una pequeña, que no es muy pequeña la verdad, no esperes algo muy corto, la verdad que de repente te puede tomar hasta 2 minutos leerlo, ¿ya? Ya. Entonces es sobre un tema académico, por ejemplo, pucha, de verdad que ando muy mal con la creatividad de día. Eh, Sobre el universo. ya, mi universo. No sé si mi universo, estaba pensando en las estrellas universo, pero lo que queráis. Ya escuché, Miss Universo ya. Ya del Es que es universo. viernes, viernes. Ya, del universo. Entonces ya tú lees este passage del universo y tienes 3 minutos para leerlo. Puedes Ya. tomar notas, pero ojo que yo recomiendo, por lo general te puede tomar 1 minuto y medio, 2 minutos leerlo, dependiendo cuán rápido tú puedas leer, obviamente. Vas con tu hojita en blanco, vas a tomar las notas más importantes. Por lo Te general van a entregan ser dos. perdona, te entregan una hojita nueva después de cada sección. No, tu hoja, con la hoja que tú entraste del día, es tu hoja de todo el día. O sea, Una hoja para todo el día. sí, tú tienes que cuidarla, o sea, no puedes ocupar más de una. Cacha, yo ya llevo una hoja en lo que llevamos ahora. No, sí, Oh. hay que escribir muy pequeño. Por eso yo recomendaba, por ejemplo, que al principio de la prueba, cuando entramos al reading, Ujú. lleves tus palabras, los conectores los lleves ya memorizados y lo primero que hagas al sentarte es escribirlo en tu hojita en una esquina. Tienes que distribuir muy bien la hoja. Yo me recuerdo que como era una mitad, así, ocupé mitad para reading, mitad para listening y dejé lo Ah, otro para claro. speaking y iba a mirar ese rinconcito donde tenía las transitions para poder ir acordándome y ocuparlas. Pero es la hoja del día, no tienes más hojas que eso, Ya. para que ahí lo tengan claro. Ya. Bueno, entonces tenemos nuestra hojita, tenemos la lectura, que es un tema académico, el universo. Tomo las notas del universo, cosas muy puntuales, no nos enfoquemos, esta parte no es general, es específica. Me enfoco en el universo, escribo. Ojo, que el pasaje se va a mostrar al final nuevamente. Cuando tú estés Ya. escribiendo tu ensayo, en el lado derecho de tu pantalla va a estar tu parte donde tú estás escribiendo y en el otro lado va a estar el ensayo, o sea, Ya. el pasaje, el párrafo. Pero yo recomiendo de que trates de leerlo lo más
o sea, con la mayor concentración posible, trates de sacar los puntos más importantes, porque si no lo que te puede pasar, como son 20 minutos, es que a cada rato vayas de nuevo a leer el pasaje. Y si lo Ya. empiezas a leer mucho, vas a perder tiempo con tu ensayo. Al final... Y ojo, este párrafo, este passage, no es lo más importante va a venir en el listening. Entonces, termina estos 3 minutos del reading y te da una instrucción como ahora vas a escuchar a un profesor en una lecture hablando sobre esto. Por lo Ya. general, el profesor va a dar dos ejemplos Ujú. sobre lo que se habló del universo. Puede ser un ejemplo, nunca da ejemplos personales, pero sí lo tiende a vincular mucho con la vida cotidiana. ¿Es lo mismo lo que dice el profesor que lo que leo? ¿Cómo? ¿Es lo mismo lo que dice el profesor que lo que yo recién leí? Eh, Se podría decir que sí, pero no. Por ejemplo, ya el universo, y hablan de los planetas, que hay planetas muy grandes, y habla de la materia gris. Hagamos, eso es lo que habla en el pasaje. Y en el listening, que dura como 2 minutos, el profesor te va a decir, por ejemplo, sí, existen planetas muy grandes, por ejemplo, 5 veces el tamaño de la Tierra, o 7 veces el tamaño de la Luna, bla, 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 bla. Te lo va a ejemplificar. O puede decir, la materia gris también la podemos encontrar en el celular, no sé. Cualquier Ujú. ejemplo burdo el profesor lo va a dar. Entonces Ya. después, por lo general, entonces tú tomas, en el listening sí, es muy importante tomar notas. Ok. Ahí sí que tienes que, pero de por sí. Y otra cosa es que si se te acabó tu hojita para tomar notas, puedes tomar tus notas en el mismo... Ah, no, estoy hablando de más. Sorry, sorry. Es que me había olvidado de una cosa. Olvídenlo. Olviden esa parte. Las Puedes notas tomar sí o notas sí las en tu tienes... celular. Claro, ¿Te cachai? No. No. tienes que tomar las notas en la hojita, y sobre todo las Ujú. notas del listening son las importantes porque son las que se van a tratar los párrafos, que es lo que vamos a Ok. hablar ahora. Entonces, por ejemplo, pero déjame pegarle una revisada a esto. Ya. Yo he leído que hay dos formas que tú puedes como construir este ensayo. El primero es que tú mencionas de qué se trataba el reading, tu primer párrafo, como Ujú. una especie de introducción, pero no como el ensayo anterior, ¿ya? Sino que eh, se dice que el universo tiene estas materias y estos planetas, bla, 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 bla. En tu segundo párrafo tú vas a ya hablar del listening. In the lecture, puedes también mencionar in the recording, no estaría mal si lo dices, ¿ya? En la grabación o en la clase, el profesor menciona que hay planetas, bla, 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 y él lo está vinculando un poco con lo que ya leíste. Ya. En tu tercer párrafo, o segundo, por así decirlo, ya hablas del otro ejemplo que dio el profesor. Espérame, y todo eso solamente en 200 palabras. 200, sí, 225. Y Ya. de hecho, hace un tiempo, cuando trabajaba todavía en la universidad preparando estas clases, me acuerdo que tenía un libro muy grande que era del TOEFL, y los ejemplos que te daban como de un ensayo bien, con un buen puntaje, eran ensayos como de 140 y tantas palabras, la verdad. Ah, claro, mientras más resumido, más al Más punto, resumido mejor. mejor, porque lo que acá importa no es tanto lo que acá tu opinión no importa. En este caso, lo que tú sí tienes que usar mucho es la voz pasiva, o hacer referencia de, en el texto se mencionó que, Ujú. el profesor mencionó que, y en sí es como un punteo de ideas, que Ya. obviamente tú tienes que ir ocupando tus transiciones y todo eso, pero sería un poco menos complejo que el anterior, porque no tienes que dar tu Ujú. opinión. Ya. Entonces hablamos de un primer párrafo que sería como de qué trata el texto, cuál es Sí. el contenido académico. Un segundo párrafo que hablamos ya vinculando el primer ejemplo del texto con el ejemplo que da el profesor, que vendrían siendo Ya. los planetas, por ejemplo. Un segundo párrafo donde hablamos de la materia gris y que el profesor menciona que se puede encontrar en X lugar. Y hablamos de una conclusión muy corta, muy, muy vaga. De hecho, en la página de ITS y en este libro que yo tenía, a veces no se cerraba con conclusión y estaba bien rankeado el ensayo.
Pero si tienes la costumbre de terminar con una conclusión podría ser, por ejemplo, por ejemplo, mientras que en la lectura se habla de esto, el profesor menciona estos casos. Y esa sería tu conclusión. O puedo decir así como in conclusion o to summarize, o eso ya sería mucho. No, no, sí, puede ser como in conclusion, o puedes comenzar, porque como tú, yo recomendaría empezar con la palabra while, While. como por el contraste, como por ejemplo, while in the text, el universo se discute, bla, 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 en la clase se habla de esto. Pero ojo, no, Yeah. no es que no puedas empezar con in conclusion, está bien también. Solo que While hay es muchas como formas de hacerlo. meanwhile. Sí. Ya. Ya. Tururú. Sí, no estaba segura como si se escribía con H, dónde iba la H, así que estoy aquí Ah, en mi Google. después de la W, ¿o no? Sí, pues. Sí, de repente me confundo. Ya, entonces ahí digo mi while o in conclusion o to summarize, una frase Sí. mencionando lo Que que se dijo arriba en el párrafo más lo que escuché y chao. pero muy breve, onda así como Ya. puede ser, yo he visto hasta conclusiones de 2 líneas, pero ya Sí, es como mucho, pero puede ser. ya. Ah, y otra cosa, otra recomendación, y que va para los dos, es sobre el spelling, que tiene que ser spelling americano. Ajá. Porque, bueno, es que todo depende de dónde lo aprendiste. Por ejemplo, si te estás preparando con, no sé, un Tronwell o con un profesor que tenga inglés americano, te va a enseñar el deletreo americano. Pero si tú ocupas el deletreo británico, igual tengo entendido que no descuentan, pero sí lo colocan como observación en la pauta. Ya. Entonces puede Ujú. generar ahí tal vez un perjuicio, como para que Ya. tengan ojo. Mira, la Javi pregunta qué tan difícil es el vocabulario que se usa en los textos. Mira, no, no es tan difícil en el sentido como de transiciones. Sí es muy académico, no te vas a encontrar con nada abreviado, un apóstrofe, casi nada de eso. Pero lo complicado es no el vocabulario per se, pero el vocabulario específico de qué se trata el tema. Ujú. No es que te van a explicar, por ejemplo, no te van a ocupar un concepto, un sinónimo más fácil de la materia gris. Te van a ocupar el concepto de la materia gris y tú tienes que saber identificar cuál es. Y por Ujú. lo general no va a estar muy. No es como que te va a decir como ¿Explícito? ya, las materias son 2 puntos, no, es como un texto académico. No. Claro. Entonces, por eso también es importante concentrarse tanto para poder entender el contexto si no entiendes una palabra específica. Sí, de hecho, yo recomendaría mucho porque uno, por lo general, cuando uno enseña inglés, uno dice no tienes que enfocarte en lo específico, trata de seguir adelante entendiendo la idea general. Pero en este caso sí es importante porque esos conceptos son los que después tú tienes que ocupar en el ensayo. Pero Ujú. ojo, si hay un concepto que es muy difícil, trata de escribirlo en tu hojita, pero recuerda que cuando estés en el ensayo vas a tener el texto. No lo vuelvas a leer, pero vuelve a leer el concepto para que puedas irlo ocupando. Eso es Importante un. igual la memoria visual ahí para encontrar las palabras Sí, rápido. sí, porque si no estoy perdido, porque no te podéis poner a leer de nuevo ese texto porque ya te quita mucho tiempo. Y Mm. obviamente acá la planificación de tu escritura también es importante, así que es un ejercicio súper corto porque son 20 minutos, pero al menos tienes que dedicarle unos 3 o unos 4 para planificar tu escritura. Poner Entonces, como, dale, ¿no? dale. Poner de qué se trató, poner cuál fue el ejemplo uno de la lectura, por decir la lectura, pero claro, la lectura. El ejemplo uno de la lectura y el ejemplo uno de la clase. Ejemplo 2 de la lectura, ejemplo 2 de la clase. Y después la Ya. conclusión. Entonces, la sección de writing en total son 50 minutos y son dos ensayos los que uno tiene que escribir. En 50 minutos, sí. Uno que es el independiente, que es el más Sí. largo, que son 250 a 300 palabras y es media hora, y que ahí tú lees y después escribes. Claro, te Y preguntan el, y te escriben. ujú, Y la pregunta no ya, se borra, ojo, la pregunta está todo el rato ahí.
Ah, ya, la puedes ver arriba junto Sí, con el no la cronograma escribas y en el tu contador. hojita, nada. No, va a estar siempre ahí. Ya. Y después la otra parte es el integrado, que es mezclar habilidades, y esas son entre 150 a 225 palabras, y Ujú. son 20 minutos, y ahí tienes que leer, escuchar y escribir. Sí. Una cosa piola. Una cosa poca. Oye, ¿y cuál, así como profe, cuál sería un consejo que tú le darías a una persona que necesita sacar por lo menos el puntaje básico en esta sección? ¿Cómo lo puede hacer por último, si no sabe mucho inglés, por último para poder pasar esta parte? Eh, yo creo que, mira, lo fundamental si tienes un nivel muy, muy bajo de inglés es tomar notas. O sea, si tú tienes un nivel alto de inglés y tal vez eres medio disperso, el tomar notas te va a ayudar, porque te Mm, va a ordenar de alguna forma. Pero cuando tú tienes un nivel muy bajo, el tomar notas es fundamental porque pasa a ser como el esqueleto de tu ensayo. Y puedes volver mm, cada rato. Por ejemplo, si mi nivel es muy bajo, pero entendí que la primera pregunta era sobre un festival importante. Entonces puedo poner, no importa que ya no ocupemos esta oración super cool que va a invitar a leer y todo, pero que al menos en mi introducción yo diga, por ejemplo, el festival más importante de Sudamérica es el Festival de Viña, que en el primer párrafo, lo que pasa es que es complicado, yo creo que una persona así como nula en inglés o muy muy baja en inglés no sé si qué tan bien le puede ir en la prueba, porque bueno, tú la has tomado y tú sabes que es una prueba académica, no, sí, es que, bueno, si no sabes nada de inglés, obvio que no, no no te va a da. ir bien porque no vas a entender nada, po. Pero tampoco me confiaría por saber inglés, porque como contábamos la vez Mm, pasada, es igual que la PSU, en que si uno no sabe la estructura, te va a ir mal igual. eso. ¿Cachai? Mira, están preguntando si haces clases de inglés online. No he Yes, hecho, pero sí, sí, yes, of course, yes. yes. Mi representante aquí es la Connie. Oye, mira, después mándame un mensaje aquí a la manager y yo te voy a dar una clase de prueba de Ian. Les voy a coordinar. Oye, espera, y igual consejo, muy importante tener estas palabras aprendidas, las transiciones, y ocupar siempre un tiempo verbal. Porque, por ejemplo, cuando tú tienes un dominio del inglés grande, tú puedes empezar con un presente, después lo mezclas a pasado y futuro y condicionales, lo que sea. Pero si tienes un nivel muy bajo, trata de siempre escribir. La escritura casi siempre es en presente, como una historia. Ya, ¿Ya? Es reconocido por, han venido, bueno, eso es presente perfecto, pero siempre manteniéndote ahí como en el rango del presente. No mezclar ya. mucho, no empezar a decir el año pasado y en el futuro, porque ahí te vas a confundir y te va a bajar mucho puntaje lo que es gramática, que es Y importante. evitar también entonces hablar mucho de yo todo el rato. Sí. El uso excesivo del I no es que no se pueda ocupar, se puede ocupar, pero trata de ocupar un lenguaje impersonal, que vendría siendo Ya. ocupando la voz pasiva o también ocupando, bueno, pero no excesivamente, como pronombre el one, como uno. Como uno Ujú, cree que one believes, en vez de I believe, one believes. ya. Esa es Wow. como para hacerlo impersonal. Se me había olvidado eso del impersonal. Mira, Seba está preguntando cómo saber cuándo enfrentar esta prueba. La prueba la tienes que enfrentar cuando te la pidan para algo. No, no se necesita así como para Claro. la vida. Te la pueden pedir para un trabajo, para una universidad o para una visa. ¿Y qué nivel de inglés hay que tener para ingresar a una universidad? En general, todas las universidades te piden un cierto puntaje. Cada universidad es diferente. Mi universidad pedía 70, así que yo tuve que estudiar para eso. Y Pero, eso, Connie, en tu universidad, porque, por ejemplo, yo cuando lo di hace muchos años, la primera vez, mucho tiempo. yo un tiempo atrás, unos días atrás, lo di para irme a una universidad y en una universidad X yo cumplía con el puntaje total, pero algunas universidades te piden como un puntaje por cada sección. Igual hay que Por tener ojo con sección. eso. Sí, sí, hay que tener ojo. A mí me pedían un total. Ah, ya, No, eso es lo para mejor. mi visa era un total, pero obviamente yo creo que si vas a hacer no sé, un máster,
un doctorado o algo que sea de, no sé, de investigación, obviamente necesitan que tú tengas mucho puntaje en writing, Sí. porque si no, ¿cómo vas a hacer tu curso en el fondo? Entonces yo creo que eso, cuando uno se decide por algún lugar, tiene que ver cuáles son los requisitos. Y A por una eso hay, amiga, oye, la chilena errante, porfa, pero es que un abrazo y un beso enorme porque está respondiendo siempre todas las preguntas y nos ayuda un montón. ¿qué Dice dice? que a una amiga para el máster en Colombia le pedían 104 en total. Oh, Uf, oh, harto, como casi un puntaje uh, perfecto. 104. ¿Cuál es el total? ¿Son 110 ahora? 120, 120. 120. Son 30 por 104. sección. Oh, 104, bueno, es que 104 ya habla de un nivel C1, que es como el segundo más alto de la escala. sí. Es que bueno, también para un máster estáis Sí, asumiendo pues, que la persona es cabezona y que sabe un inglés bien académico, po. Yo dudo que podría sacar ese puntaje. A yo ver, creo dice, que para la sí. working holiday. No, es que yo soy muy del I'm gonna, ¿cachai? Para la Muy working holiday street Australia. English. A ver, Ah, sí, para la Working Holiday de Australia, ¿cuál es el puntaje? No, ¿qué preguntaba? Se me fue la 32. pregunta. Pasó. Es 32, pero es un total, Sí. no es sección por sección. Pero me refiero a qué nivel de inglés, ¿qué dice Seba? ¿A qué nivel de inglés, así hasta qué punto? Ay, se me va. Pero a ver, Para que te dice vaya ok, bien. pero me refiero a qué nivel de inglés y hasta qué punto de inglés hay que peinarse para que te vaya bien. Es que depende de Onda lo que saber. sea bien. A mí, en este Mm, caso, para la Working Holiday, necesito solamente 32 puntos. Entonces, nivel básico y aprenderse la estructura, y eso es que me vaya bien. Si necesitas 104 puntos, como la amiga de la chilena errante, probablemente es que, necesitas mucho más. Connie, yo creo que la pregunta de Seba. Seba va más en, por ejemplo, si tú tomas las del británico, las del Cambridge, en esas tú necesitas tener un cierto nivel para postular a la prueba, porque si no tú no la pasas. Ah, en El el TOEFL, no. respondiente, no, en esta tú no necesitas ningún nivel, porque aún así tú tengas 2 puntos, ese va a ser tu nivel de inglés, que obviamente no es la idea, pero tú tengas 10, 15 o 100, te va a posicionar en algún nivel de inglés, pero no es que tengas que tener alguno previo. Claro. No, para esta prueba, a nadie le importa tu nivel de inglés, como que tú llegas, la das No le y importas, de hecho. chao, que te vaya bien. No, es súper poco personalizado. Uh, Por eso también no importa tu opinión, no hay que hablar de yo, porque es una cuestión, es como ir a una clase de mucha gente donde nadie te conoce y no le importas a nadie. no Más es o que me haya menos. pasado. Nunca lo he vivido. ¿Qué Ahora dice? entendió súper. Ya, bacán. Oye, entonces, eso sería para el writing. Y la próxima semana, el próximo viernes a las 5, ¿qué vamos a ver? Eh, no sé si vamos, porque todo depende de ti, lo que tú, yo no sé si vamos a separar la lectura del listening o lo vamos a hacer también juntos o separados. No, separado, siempre, todo por separado. Todo por separado ya. Todo por separado. Entonces, la próxima semana, tú decides, pues, para que yo me prepare. ¿Cuáles son los que nos quedan? Listening y Listening y reading. Listening y reading. Podríamos preguntar en Instagram qué es lo que quieren aprender primero. ¿Sí? Igual, listening yo encuentro que es lo más fácil y reading lo encuentro complicado porque hay que poner mucha... Yo soy dispersa, entonces hay que concentrarse mucho leyendo y pierdo el hilo, ¿cachai? Yo siempre mi puntaje más bajo es el reading, de hecho. ¿Sí? Pero mala, simpática, es el que me baja el puntaje, de hecho. El otro día hice un ensayo online, hice un ensayo online para ver cómo era mi comprensión de lectura. Periodista, obvio, tiene que ser bueno. Saqué, no sé, como ni la mitad del puntaje. Te juro que me fue Mm. pésimo porque me disperso, pues entonces, Pero ahí igual hay buenos consejos para dar para gente dispersa, porque a mí me sirvieron para la segunda vez que lo hice. ya bacán. Entonces vamos a hacer una encuesta y tipo martes les avisamos de qué va a ser la próxima semana, pero nos quedan esos dos pendientes. ¿Podrías repetir, No por sé favor, si qué páginas utilizas para aprender? Ya. Y tú usabas unas distintas a las mías. ¿Cuáles eran las tuyas? las mías no eran páginas, sí, eran softwares, que tú los Ya. puedes como descargar.
Los Ujú. voy a escribir, yo creo. Eh, Uno es el Longman, que es como un diccionario. Longman, Ajá, TOEFL, IBT Practice. Esa que estoy escribiendo es un programa que tú descargas y que tiene como 4 colores y que tiene como la ujú, disposición, la misma que en la prueba. Entonces tú, si te concentras mucho, estás en tu pieza solo, puedes sentirte como que estás casi dándola. Y la otra, que si es que ya tienes un nivel de inglés mayor, puedes descargar el TOEFL 3000 y que es gramática pura, ya. que te ayuda mucho con lo que es puntuación, uso de imperativo, uso de tiempos verbales y es para la gente ñoña que le gusta la gramática es re buena, a mí me encanta. Bacán. Yo tengo una aplicación que es súper, súper básica que se llama Magoosh. Ah, Y en YouTube uso TST Prep, TST Prep o a la lengua marina. Igual hay que fijarse en ver videos que sean actualizados porque la prueba cambió un poco. sí. Entonces, ojo ahí con no estar estudiando con formatos que ya están obsoletos porque si no, al llegar a la prueba, de verdad, se van a enredar un montón. Y también en la página oficial de ETS, donde uno se hace la cuenta para dar la prueba, tienen ensayos que uno puede hacer para practicar. Oye, yo tengo una consulta. En esas que tú mencionas con las que tú has trabajado, ¿hay algunas que tú puedas como grabarte o que te corrija o solamente sirve para las habilidades como lectura y escuchar? Grabarte y así como que después te manden tu prueba. No, lo que pasa es que, por ejemplo, en el primer programa que yo envié ahí, que es el Longman, en esa tú puedes grabar tu voz, cuando respondes te la graba, nadie te la va a corregir, al menos que tú compres el paquete, pero creo que es muy, muy caro. Si tú la descargas así como a la mala, te puedes grabar y después escuchas tu audio y tú solo te puedes autocorregir. Que eso es lo que me Ah, gusta, es como bueno. No sé si con las que tú trabajas tienen como alguna opción así o... creo que no he llegado hasta esa parte, porque siempre practico el reading todo el rato. Ah, ya. Pero lo que yo haría para asegurarme es grabarme con el celular o quizás con la misma cámara del computador para Sí. poder escuchar después. Ah, y ojo, bueno, como hablamos del speaking y el writing, siempre que practiquen es con el tiempo. Eso no te sirve Sí. nada practicar sin tiempo, porque tú puedes escribir un tremendo ensayo en 1 hora, pero no es lo que te pides. Te dan 20 y 30 minutos nomás. Ujú. Sí, y ojalá siempre usar el tiempo que te dan y nada más ni nada menos en todas las Sí. secciones. Ujú. Ya, pues muchas gracias por esta segunda clase, profe Ian. Gracias Tengo a un ti. montón de apuntes, un montón que estudiar, así que bacán. Te pasaste y nos vemos el No, próximo viernes. gracias a ti, Connie. Así que ahí, bueno, Ya, ahí vemos la encuesta que enseñamos la próxima semana. eso, te lo voy a mandar mejor el lunes, pues para darte más tiempo para prepararte. Voy para sacar ahí los libros. Sí, ya, bacán. Y Ya, muchas gracias Connie. también a todos los que se Cuídate. conectaron. No se olviden que la historia va a quedar 24 horas disponible y vamos a ver ahora si mi celular quiere guardar esto como una IGTV. Esperemos. A Sí. ver, ya, nos vemos. Besitos. Cuídate, Connie, que estés bien. Chao a Chao. todos.